Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Micto Hellfish. Y hoy voy a tratar un tema algo distinto de los que trato habitualmente. El tema que voy a tratar hoy es de cómo salir de una depresión. Generalmente todos los que estáis en el Micto, muchos de vosotros habéis pasado por la Red Pill Rage o la estáis pasando y estáis muy cabreados, muy cansados con el mundo. Habéis perdido mucho la esperanza de muchas cosas. La vida os ha ido mal en muchos aspectos, pensáis que no tenéis la culpa de todo lo que os ha pasado. Y esto puede traer problemas como la depresión. Y os voy a explicar el mecanismo de la depresión, cómo funciona y cómo podéis salir de él de una forma más o menos efectiva. Sé que esto de cómo salir de una depresión puede parecer un poco como consejos de psicología barata, y tampoco quiero que os penséis, no, vienes a decirnos cómo salir de una depresión cuando es muy difícil y cuando tal. Lo entiendo porque yo a veces he estado en depresiones muy jodidas y tardaba en salir, pero tardaba en salir porque no conocía cómo funcionaba el mecanismo de la depresión. Pero una vez que empecéis a saber cómo funciona, os será más fácil escapar de ella. Bueno, de los primeros síntomas que tiene la depresión, el primero que vais a notar es tristeza, en general, y una tristeza además como muy profunda, una tristeza que no sabéis muy bien de dónde viene y que es difícil salir de ella, estáis como cansados, no os apetece hacer nada. Otro de los síntomas que viene después de la tristeza esta súper aguda que tiene la depresión es que dejáis de disfrutar de las cosas que hacíais antes, ¿no? Antes os hacía ilusión a ciertas cosas. Por ejemplo, os gustaba tener un hobby, os tocaba tocar un instrumento, os gustaba jugar al ordenador. De repente empezáis a perder pasión por las actividades y no tenéis interés por nada en él. Y aquí es donde viene la trampa, ¿no? La depresión es como, si tuviera que definirla, es como un círculo vicioso, negativo. Es como que empiezas poco a poco, estando triste o estando dolido por algo, y vas poco a poco metiéndote en ese círculo de la depresión y del que es más difícil salir cada vez, y todo lo vamos viendo cada vez más negativo, todo lo vamos viendo mal, empezamos a hundirnos en nuestra propia mierda y a verlo todo cada vez más negativo, y entramos en una espiral que es fatal, es horrible, es muy destructiva. El primer paso para salir de la depresión es que cuando empecéis a notar estos síntomas de cansancio, de que no os apetecen hacer las cosas, de que la vida es una mierda, de que la vida es injusta, ese tipo de cosas, enseguida cortéis y empecéis a hacer otra cosa rápidamente, para no dejar que esos pensamientos sigan. Por ejemplo, empezáis a notar que estáis tristes o estáis deprimidos, lo que tenéis que hacer es respirar un poquito hondo y poneros a hacer algo que os guste, aunque no os apetezca en ese momento mucho. Ahí es donde está la trampa, que si te dejas llevar por el no me apetece porque estoy cansado o porque estoy triste, lo vas dejando y es cuando aumenta. El momento en el que empiezas a sentirte mal o empiezas a sentirte triste, lo primero es hacer una actividad, empezar. Hacer deporte también viene muy bien, ya que el deporte estimula y relaja mucho, pero es eso, no dejar que esos pensamientos vayan a más. Hay una especie de... Bueno, perdón. La depresión en algunos países, como en España, tiende a no tomarse en serio. Entonces, lo de hablarlo con los demás, con la familia, con los amigos, con tal, si lo habláis con alguien o lo contáis a alguien, tiene que ser alguien de confianza y que sea comprensivo. Porque mucha gente no es comprensiva con el tema de la depresión. Hay personas que les comentas tengo depresión y se lo toman a cachondeo, no te creen, te dicen que eres un cuentista, que estás fingiendo, que no sé cuánto. Si la depresión puede convertirse en un problema muy serio, puede traerte muchos problemas de autoestima, puede destruirte mucho a nivel personal. Así que si lo comentáis a alguien, que ya sea de vuestra familia, ya sea amigo vuestro, tiene que ser alguien que sea comprensivo. No vale cualquier persona que te va a decir lo típico de buah, eres un cuentista, estás engañándome, no tienes depresión y tú lo que hace falta es tal. No, si lo contáis, eso, que sea una persona decente, que sea una persona de confianza y que se pueda confiar en él. Bueno, hay una especie de pensamiento que también es mentira respecto a la sociedad, de lo que la sociedad piensa acerca de la depresión, y es de que la depresión es una cosa que surge porque sí, sin más. Esto es una mentira completamente. Siempre que estáis deprimidos, hay una causa, generalmente. O sea, hay algo que os ha producido mucho dolor. A lo mejor habéis tenido una mala racha muy larga en algo, os han salido muchas cosas mal durante mucho tiempo, o habéis tenido una mala racha. Eso hace que te deprimas, hace que tengas cierta frustración por no haber conseguido las cosas y puede derivar en esto, ¿no? En mi caso, yo me pillé una depresión muy grande en el año 2014 porque me echaron de un trabajo más o menos injustamente y yo no supe encajarlo bien porque no estaba preparado emocionalmente, ¿no?, para encajar eso.
Yo tenía más el pensamiento más infantil de que la vida era más justa y tal, y la vida muchas veces es injusta, muchísimas veces. O sea, desconfiad de todos aquellos que os digan que la vida es un paraíso y un lugar de rosas. No, la vida ocurren muchísimas injusticias, por desgracia. La vida no es un lugar justo. La vida no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que otros. Y entonces si os pasa un hecho traumático que os moleste mucho, que os haya jodido bastante, o os haya dejado tocados emocionalmente, tenéis que soltarlo del dolor de alguna forma, o sea, desahogaros, llorar, aunque sea en vuestra habitación, sacar el dolor primero, es la parte más importante, sacarlo, porque es una cosa que los hombres lo tenemos medio prohibido, ¿no? Mientras a las mujeres se les puede decir que saquen sus emociones, un hombre no lo tiene tan fácil a la hora de expresar sus emociones porque está mal visto socialmente. O sea que si lo hacéis, sacarlo en algún sitio donde nadie os juzgue, donde con un amigo vuestro muy íntimo o solos en casa y tal, pero que nadie os vea y que podáis desahogaros a gusto, que no es malo, porque el llorar y el desahogarse ayuda a limpiaros bastante todo eso. Y muchas veces os encontráis mejor simplemente por haber soltado ese dolor que teníais de la depresión. Bueno, lo que comentaba antes es que las depresiones no surgen porque sí. Hay un pensamiento como que es genético, que no sé qué, que es una alteración de no sé cuántos. Yo creo, en mi opinión, por lo menos en mi opinión, tampoco me las quiero dar de experto, que la depresión siempre surge por algo. La depresión generalmente es por algo que nos ha causado muchísimo dolor, cualquier cosa. Hemos tenido una decepción muy grande con alguien o con alguna persona muy de confianza, nos han puteado, nos han hecho algo a muy mala fe. Y entonces nos decepcionamos con el mundo, nos deprimimos, pensamos que todo está mal, que todo tal. Y al principio, cuando os empecéis a enfrentar a problemas de este estilo, ¿no? Que alguien os haya hecho algo, que hayáis tenido muy mala suerte en algo y algo que os haya dolido mucho, al principio os costará salir de una depresión, ¿no? O sea, la primera vez que tengáis una depresión, a lo mejor vais a poder tardar incluso un año. O sea, hay gente que tarda años en curarse, ¿no? Pero la ventaja que tiene es pues, que si aprendéis más o menos cómo funciona el mecanismo de la depresión y por qué os deprimís y en cuanto os empezáis a deprimir, os empezáis a ver cuáles son las causas y empezáis a analizarlo, os será cada vez más fácil salir de ella, ¿no? Y hay momentos a lo mejor en los que os empezáis a hundir por una depresión y ya lo empezáis a identificar y empezáis, bueno, esto es porque tal, y empezáis a analizar vosotros mismos y salís adelante mucho más rápido. En mi caso, yo por ejemplo me sigo llevando a decepciones con el mundo, me siguen doliendo cosas que hacen los demás, me siguen pasando putadas obviamente, pero la forma de afrontarlo es lo que cambia, ¿no? Por ejemplo, cuando os estaba contando que en el 2014 me pasó eso y tardé mucho en superarlo, pues desde que viví más experiencias me hice más fuerte y cada vez me pasaban putadas a lo mejor mayores, pero ya la manera de encajar lo que tenía era distinta. O sea, el salir de una depresión antes o después influye también de lo fuertes que os hayáis hecho mentalmente. Y os decía en el caso de los hombres de que para nosotros es más difícil salir porque nadie nos ayuda a salir de ellas. Generalmente una mujer cuando lo está pasando mal, aunque solo sea un poco, van a sacarla enseguida del agujero, no dejan que una mujer llegue hasta el fondo y se hunda. En nuestro caso los hombres nos hundimos, porque nadie nos ayuda. O sea, si un hombre se supone que en la sociedad tiene que tragarlo absolutamente todo, aunque esté pasándolo fatal. Y bueno, volviendo a lo de antes, cuando yo en 2014 me llevé esta depresión, lo que veía por parte de los demás era incompresión de la gente, tanto de mi familia, como de mis amigos, como de mis compañeros, como de gente que tenía alrededor, y me jodía bastante por el hecho de que por ser hombre, a mí no se me permitía expresar mis sentimientos, se me tachaba de débil, se me tachaba de amargado, se me tachaba de rarito, cuando si en el caso al revés, si hubiera sido una chica, me hubieran sacado de ahí enseguida, no hubieran dejado que yo me hubiera hundido hasta el fondo. Yo llegué a hundirme, ¿no? A llegar hasta el máximo de la depresión. Y eso es uno de los motivos por los que los hombres solemos alcanzar metas mayores, solemos desarrollarnos más mentalmente, solemos hacernos más fuertes, porque a nosotros se nos deja que nos hundamos y que tengamos que salir solos de las cosas, ¿no? Yo estuve, después de esa depresión del 2014, estuve bastante tiempo jodido, después me fui a Londres, en Londres me siguieron ocurriendo putadas, y vine a Madrid en 2015 bastante destrozado, en general, y bastante dolido por todo, y seguí así. Y luego en 2015 me fui a Tenerife, ya os contaré la historia alguna vez completa y tal. En Tenerife pues me fui casi sin dinero, me fui de aventura y aguanté 10 meses. Y allí estuve tocando la guitarra, estuve de hippie, ya os he contado en algunos otros vídeos que estuve ayudando en fincas de agricultura ecológica. Y luego por la tarde me iba a tocar la guitarra y así aguanté más o menos, ¿no? De un sitio para otro y tal. Y lo que más aprendí allí en Tenerife, cuando viví sin nada, y esto es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de salir de una depresión, es que muchas veces no valoramos lo que tenemos realmente, ¿no? Y esto es algo que lo vi claramente. En Tenerife, cuando yo estaba viviendo así, no tenía apenas comodidades ni tenía lujos. Muchas veces tenía simplemente que... a lo mejor como máximo lujo tenías el móvil, ¿no? Porque el móvil todos tenemos.
y más o menos todos dependemos un poco de él, pero por ejemplo no podía cargarlo porque no tenía electricidad, o sea, tenía un cargador a lo mejor que funcionaba a determinadas horas cuando lo ponía la jefa de la finca o varios cargadores, pero eso iba por luz solar, ¿no? Y cuando la jefa decía se apaga, se apaga. Entonces no tenía tantos lujos, ¿no? No tenía ordenador ahí. Entonces digamos que ahí en Tenerife, aunque no tenía nada, aprendí a ser feliz de otros modos, ¿no? Porque por ejemplo le daba mucho a la guitarra, practicaba mucho con ella, tenía playa, me iba a la playa a nadar, a hacer ejercicio, tenía muchas otras actividades que me hacían estar pensando en otras cosas que no fueran esto, ¿no? O sea, cuando realmente tienes la mente ocupada y estás tratando de crecer y de buscarte la vida, no existen las depresiones como tal, ¿no? Entonces yo me di cuenta que aquí en la sociedad actual tenemos demasiadas cosas y muchas veces no nos hacen falta como tal, ¿no? Y a lo que voy es que tenemos que aprender a valorar más todo lo que tenemos. Porque si os pensáis ahora, por ejemplo, el que me esté escuchando que esté deprimido, ¿no? No quiero decirle ningún consejo negativo, en plan, no, pues si estás deprimido te jodes porque tienes que valorar, no. No quiero decirlo en ese plan, ¿no? Pero quiero decirlo simplemente de que valores ahora mismo todo lo que tienes en tu casa ahora mismo, ¿no? Aunque sea una tontería, plantéate cómo sería tu vida ahora si aun estando deprimido no tuvieras nada. Lo que me refiero es que ahora, en la sociedad que tenemos prácticamente de todo, ¿no? Tenemos una cama, tenemos una habitación, tenemos electricidad, tenemos herramientas para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, si lo miras por ese punto de vista, de que tenemos muchísimas cosas y no las usamos habitualmente, te entrarán ganas de hacer más cosas y estarás más agradecido por la vida, que es muy importante. Aunque yo haga vídeos MGTOW y me queje de cosas y a veces me entren ataques de rabia y diga lo que pienso de malas formas o me desahogue o diga lo que tal, yo aprendí mucho a ser agradecido y sigo valorando lo que tengo. Y cuando antes de irme a Madrid me prometí a mí mismo que iba a valorar todo lo que tenía y que iba cada día a alegrarme por las cosas que tengo y no por las que no tengo. Y por las que no tengo, obviamente, pues las quiero tener, pero con paciencia pues iré trabajando para conseguirlas. Y eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Luego el tema que os he dicho antes, de cuando he empezado el vídeo, es que cuando estamos deprimidos no tenemos ganas de hacer nada. Y eso es una trampa de la mente, ¿no? Porque a la vez, cuando tú a lo mejor estás deprimido, estás empezando a sentirte triste, a sentirte que no te apetece hacer nada, a sentirte que no vales para nada, a sentirte que a lo mejor no disfrutas haciendo lo que haces, ya tú mismo te vas anulando y a lo mejor dices, bueno, pues me quedo en la cama y no hago nada. Y al día siguiente te vuelves a levantar en la cama y dices, bueno, pues no hago nada tampoco porque estoy deprimido. Y ya tú mismo, sin darte cuenta, te estás metiendo en un círculo, estás ahí que ya cada día te apetece hacer menos y esto hay que cortarlo cuanto antes. Cuando empecéis a sentir que no os apetece hacer nada, que estáis tristes, que no disfrutáis, cortarlo al momento, pensar en lo afortunados que sois por tener una casa, por tener comodidades, por tener electricidad, por tener un montón de cosas y poneros enseguida a hacer algo, a intentar desconectar enseguida, no dejéis que esa negatividad os afecte, porque ahí es la trampa de la depresión. Y también, bueno, sin ir más lejos, no veáis telediarios tampoco. Lo digo muy en serio porque yo en Tenerife no veía la tele, aquí tampoco porque en mi casa no tengo televisión, pero cuando estaba trabajando aquí en restaurantes, por ejemplo, estaba todo el día el telediario puesto. Y estoy cada vez más convencido de que los telediarios están hechos para darle negatividad a la gente, porque nada más que echan desgracias y os podéis contagiar mucho de lo malo que hay en eso. O sea, primero, ser positivos, pensar en todo aquello que tenéis y no entréis en los círculos viciosos de no, porque no sé qué, no apetece, no. Hacer cosas, siempre hay que hacer cosas. Tener la mente ocupada, trabajar en aquello que os guste, hacer actividades que os gusten, hacer deporte, muy importante, salir a correr aunque sea, expresar vuestras emociones en un sitio donde os sintáis cómodos, ya que a los hombres se nos juzga más en ese aspecto, pero tenéis que aprender a soltarlo, porque muchas veces tenemos un dolor emocional muy grande y aunque hagamos deporte o hagamos cosas, no va a salir del todo si no lloráis y no os desahogáis, que es importante, muy importante, mucho más de lo que parece. Porque el dolor emocional está ahí y se queda si no lo soltáis. Así que hay que soltarlo, cagaros en lo que haga falta, yo qué sé, coger un palo y iros al campo y destrozar algo, pero soltar ese dolor que tenéis emocionalmente. Eso es básicamente lo que os puedo contar de la depresión. Si os podéis ir al campo o iros también, desconectar, hacer cosas, siempre. Hay que tener la mente activa. Yo, por ejemplo, la historia de cómo yo me hice empecé a hacer vídeos MGTOW, fue casi antes de entrar en una depresión. Yo ya me conozco a mí mismo y volvía del campamento ese donde estuve, donde he contado el vídeo de la dictadura de lo políticamente correcto. Vine de ese campamento y vine jodido, muy harto de todo porque en ese campamento yo lo había hecho bien y había tenido una movida con unas feministas radicales que estaban en la limpieza y venía cabreado y estaba a punto de hundirme. ¿Y qué es lo que hice? Como ya llevaba mirando el movimiento MGTOW y siguiéndolo desde hace tiempo y viendo vídeos del Che Morpheus y de Carabe MGTOW, lo que hice fue vamos a convertir este sentimiento de casi me estoy hundiendo, vamos a darle un uso productivo. Y lo hice.
me hice el canal de Hellfish Micto y empecé a subir vídeos porque sabía que eso me iba a desahogar, que iba a poder expresarme, que iba a tener gente a la que posiblemente le iba a interesar mi contenido, que a la vez iba a conocer gente también que estaba en este movimiento y pues iba a intercambiar opiniones, iba yo qué sé, y me sirvió de mucho, ¿no? En vez de coger lo que podía haber hecho también era hundirme directamente, después de un momento empezar a pensar que todo era una mierda, que todo está tal, pero no, le di un uso a ese sufrimiento. Estaba pasándolo mal, me creo un canal Micto, empiezo a decir lo que pienso, empiezo a desahogarme y me sirvió mucho. Yo en mis primeros vídeos se me nota mucho que estaba enfadado, realmente, o sea que se me salían muchísimas expresiones malas, se me salían ataques de vez en cuando de ira y ahora estoy mucho más tranquilo porque se me ha permitido sacar la ira que llevaba dentro, ¿no? A través de esos vídeos, de expresar todo lo que pienso acerca de cosas que me han molestado de gente, acerca de feministas, acerca de idiotas, acerca de un montón de cosas. Entonces es bueno. Si muchos de vosotros estáis pasando también por una depresión y sois Micto o seguís la filosofía de cerca, también os animo a que os hagáis canales. Porque lo primero, vais a contribuir a la comunidad, vais a crear un contenido que también tendrá algo de especial, supongo, porque todo el mundo tiene algo que aportar al Micto, todo el mundo que lo sigue esta filosofía. Y por otra parte os vais a desahogar mucho. O sea, los vídeos Micto, uno de los grandes adictivos que tienes, que es eso, que puedes decir lo que quieras, puedes expresar tu opinión de forma sincera, tienes mucha gente que te va a escuchar, tienes mucha gente que va a decirte tu opinión, tienes gente que te apoya. Justo lo que no tienes en la sociedad real lo tienes en esto, en el Micto, y puedes hacerlo. Si haces un canal Micto, obviamente hazlo porque lo sientas realmente, no lo hagas por suscriptores, no lo hagas por el número de seguidores que tengas, sino porque te apetezca desahogarte, porque creas que tienes algo que aportar al movimiento y simplemente porque estás a favor también de ello. Pero vamos, básicamente os lo vuelvo a repetir, las pautas para salir de una depresión es básicamente no entrar en ella. Lo primero, siempre son fácilmente reconocibles los síntomas, como ya he dicho al principio. El primer síntoma es una tristeza además muy profunda, como muy arraigada, una tristeza extraña, como una tristeza que horrible, sí, la sensación de tristeza, como de desesperanza, de desilusión, de un montón de cosas, ¿no? El siguiente síntoma es el que no tienes ganas de hacer nada y que aparte de no tener ganas de hacer nada, te sientes como... Sí, como que no disfrutas con las actividades que antes disfrutabas, ¿no? Y bueno, estos son los 3 síntomas más o menos principales en los que ya cuando los veáis, pues podéis saber que estáis en una depresión o en camino de ella. Entonces lo que tenéis que hacer es revertirlo, es no entrar en la depresión, es cortar el momento, respirar profundamente, manteneros un poco en calma y decir voy a hacer tal. Y os ponéis a hacer una actividad y así, lo cortáis y no entráis. Es el mejor camino para no caer en una depresión, es ese, no entrar directamente en ella, no permitirle a la depresión entrar, porque además las depresiones son como un pozo sin fondo, son un círculo vicioso y cada vez vamos a peor, y os acabáis autodestruyendo vosotros mismos. O sea, es horrible, a los puntos donde se puede llegar, es horroroso. Obviamente, si nunca habéis pasado una depresión y tenéis la primera hora, posiblemente llegaréis hasta el fondo y os hundiréis, ¿no? Y eso también tiene una parte positiva, hundirse y llegar al fondo de la depresión es horrible, pero tiene la parte buena de que creces mucho como persona. Yo cuando me he llegado a hundir, he llegado a salir más fuerte de lo que pensaba, porque llega un punto donde ya no puedes sufrir más. O sea, es como el fondo de una piscina. Está una piscina llena y te estás hundiendo y llega un punto en el que ya tocas el suelo, en el que dices, es que ya no me puedo hundir más, y entonces automáticamente das un pie en el suelo y tienes que salir a flote por cojones, porque no hay otra. Y esto, si lo vivís, en parte es muy amargo, pero en parte también tiene esa parte muy positiva, que luego os vais a hacer mucho más fuertes. Yo cuando me he hundido y he tocado fondo, llega un momento en el que dices que no puedo hundirme más. Es que ya no hay más sufrimiento donde tocar, ya habéis llegado hasta el fondo, habéis examinado qué es lo que os pasaba, y no os quedan más cojones que salir adelante. Esa es la parte buena que tiene llegar hasta el fondo de la depresión. Pero aún así es muy desagradable, tener que llegar a tantos niveles de dolor y de profundidad, muy jodido. Aparte, sé que la gran mayoría de vosotros que estáis aquí en el Micto habéis pasado por la Red Pill Rage o la estáis pasando, y es un sentimiento también muy jodido, ¿no? Porque con la Red Pill Rage, por ejemplo, lo que se nota es impotencia. Notáis que estáis en una sociedad en la que la sociedad juega con... Bueno, que los hombres jugamos con desventaja en la sociedad actual, que estamos dominados en un país donde no hay libertad de expresión para nosotros, donde se nos tiene menos en cuenta, donde en muchos aspectos estamos más oprimidos que las tías, donde se nos dan menos oportunidades, donde nosotros tenemos que curárnoslo bien. Pero incluso a eso le podéis sacar el lado positivo, que es que vosotros os vais a desarrollar muchísimo más que cualquier mujer promedio, por el hecho de que no os van a poner las cosas tan fáciles. O sea, lo podéis ver incluso como un método de superación personal en el que podéis lograr muchas cosas. Y mira, por muy pesimista y por muy tal que pueda ser la gente y por muy oscuro que se pueda ver esto, generalmente si vosotros os esforzáis,
generalmente si hacéis las cosas bien y os mantenéis y seguís mejorando, llegará un punto en el que hayáis llegado a un nivel muy alto en lo que estáis haciendo, en vuestros hobbies, que ya será imposible quitaros talentos, o sea, que ya la gente no podrá quitaros mérito de lo que hayáis hecho. Por ejemplo, si yo en mi caso, que toco la guitarra, llego a un nivel de guitarra muy muy alto, que lo tengo en mente, ya eso no se me podrá ocultar, por más que la sociedad quiera quitarnos mérito a los hombres, o quiera decir que somos inferiores, llega un momento en el que es que no puedes ocultar la luz de alguien, ¿no? Si tú llegas a brillar muy profundamente, esa luz ya no se puede apagar. Esa es la ventaja que tenéis. Si vosotros seguís luchando, no os rendís y no tal, es lo mejor que podéis hacer. Porque si os digo la verdad, y esto es una cosa que tenéis muy en cuenta, la sociedad quiere hundiros, quiere que os sintáis hundidos, quiere que os rindáis, quiere que os sintáis cansados, quiere que no lo intentéis más, ¿vale? Y la constancia es principal para llegar a vuestras metas, ¿no? El que aunque haya obstáculos, vosotros los superéis y vosotros sigáis actuando y sigáis andando y sigáis esforzando por eso que queréis. La sociedad lo que quiere es lo contrario. La sociedad quiere veros hundidos, quiere veros jodidos, quiere que no lo intentéis más, quiere lo que se llama la indefensión aprendida, que ya lo conté alguna vez, que es que os fracaséis tantas veces que ya os levantéis y ya digáis, no, paso, no, a tomar por culo, no lo intento más. Pues ahí está el error, ahí es donde vosotros no os tenéis que rendir nunca. Y os aseguro que si no os rendís y seguís adelante, lo primero, les vais a dar un zasca en la cara a todos aquellos que os daban por rendidos, porque verán que os sois más fuertes de lo que creéis y que no os habéis rendido y no os habéis dejado rendir aunque estabais jodidos. Y lo segundo, seguiréis y seguiréis. Hay mucha gente en el pasado que ha fracasado muchísimas veces hasta que consiguió su objetivo. Muchísimos famosos han sido rechazados por muchas cosas, ¿no? Escritores famosos que les han rechazado novelas, que les han tal, y han seguido, no se han hundido en eso. Entonces ahí está el tema de que no os podéis hundir a la primera de cambios, no os podéis deprimir tampoco, porque aparte es contraproducente y os va a quitar mucho tiempo a vosotros para desarrollaros. Recordaros, nunca rendiros, como mucho tomaros pausas. Si estáis ya de verdad muy destrozados de hacer algo, dejad el objetivo que teníais un poco al margen y cuando os encontréis un poquito mejor seguís, pero no rendirse. Rendirse es fatal, es lo peor que uno puede hacer. Porque le estáis dando el gusto a esas personas que quieren veros hundidos, que quieren que os rindáis. Le habéis dado la razón, esas personas están deseando que os hundáis y que no lo intentéis. Y vosotros tenéis que ser más fuertes que eso y decir, pues yo no voy a rendir. Y eso es lo que jode, realmente. Que las personas que os intenten joder no puedan con vosotros, que no os rindáis. Bueno, esto ha sido todo. Y recordad, si estáis pasando por una depresión, si estáis empezando a notar los síntomas de tristeza y de que os faltan fuerzas para hacer las cosas, y también el de que no disfrutáis con las actividades con las que antes sí disfrutabais, revertirlo al momento. No dejéis que eso se apodere de vosotros. Coger, salir a hacer algo, empezar a hacer una actividad, daros cuenta de todo lo que tenéis, ser agradecidos y no caigáis en eso. Y si lo mantenéis un par de días, no caeréis en la depresión. Recordad, la depresión es mala, puede crear muchos problemas y es muy autodestructiva. Es una espiral en la que vas decayendo, vas cayendo y puedes llegar hasta niveles muy profundos. Así que nada, esto ha sido todo. Mucho ánimo. Seguir con vuestros hobbies, seguir siendo fuertes, no os rindáis y hasta el próximo vídeo. Un saludo.